Muy buenas, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer el tema, eh, trata sobre Mario Vargas Llosa, la novela en el Perú. Mario Vargas Llosa nace el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Su infancia transcurrió entre las ciudades de Piura y Lima, que no solo entre esas ciudades, también vivió una buena parte de su infancia, también vivió en Cochabamba, en Bolivia. En Piura, a los 16 años, escribió su primera obra de teatro, La huida del Inca, estando todavía en el colegio. En 1952 empezó a escribir el artículo para el diario La Crónica de Lima. Entonces, gracias a los contactos que tenía en Lima, tenía su familia, es más, él es familia de aristócratas, de los Bustamante. Su abuelo fue embajador en Bolivia, por eso es que él se va a vivir una temporada en su infancia, se va a vivir a Cochabamba, a Bolivia. Y esos contactos también hacen que trabajen justamente en la Crónica de Lima también. En 1953 ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos y estudió literatura. En 1960 viajó a Francia, donde trabajó en una radio y se dedicó a la literatura. Su primer libro de cuentos, Los Jefes, en 1959, viviendo en París, terminó de escribir La ciudad de los perros. Su primera novela, ganó el premio Biblioteca Breve en 1962. Posteriormente publicó sus grandes éxitos como La Casa Verde en 1966, Conversación en la Catedral 1969, Pantaleón y las Visitadoras 1973. Dicho sea de paso, tiene una película sobre eso. Conversaciones en la Catedral él se ha basado en hechos reales, solo que las ha adaptado a sus novelas. Una de ellas, por ejemplo, justamente es La tía Julia y el escribidor. Narra sobre la situación cuando él estuvo con su pareja, en ese entonces su tía. 1977. La guerra del fin del mundo, 1981. ¿Quién mató a Palomino Moreno? 1986. El elogio de la madrastra, 1988. También destacó como crítico literario, escribiendo García Márquez, Historia de un deicidio. Tan buenos amigos con Gabriel García Márquez. Tuvieron una discusión por los problemas que habló sobre su señora. Se agarraron a puñetazos en pleno aeropuerto. La orgía perpetua, Flower y Madame Bovary, 1971, y Contra viento y marea, 1983. Esos son los escritos, ensayos literarios. En 1990 lanzó su candidatura a la presidencia del Perú por la Alianza Liberal Frente Democrático Nacional, conocido como FREDEMO. Este partido era de tendencia derechista, era de centro derecha. Es más, él plantó lo que hizo Fujimori después, planteó las privatizaciones. Fujimori no, él lo habló directamente mientras Fujimori decía que no iba a hacer. E hizo todo lo que hizo, todo su planteamiento político, económico que hizo Fredemo a la cabeza de Vargas Llosa, implantó Fujimori. O sea, toda una mentira desde el inicio fue Fujimori. Además que era una marioneta, pues, ¿no? Lo que motivó su salida del país y la obtención de la nacionalidad española. Perdiendo las elecciones, pide su nacionalidad española y se la concede. Entonces volvió a la literatura. Ojo, no porque tiene la nacionalidad española pierde la nacionalidad peruana. Él es tanto español y tanto peruano. Entonces volvió a la literatura y escribió libro autobiográfico, El pez en el agua. Excelente, memorias, se puede decir memorias. Eso es un libro autobiográfico donde hace un paralelismo de su niñez, de su infancia o sus primeros años de vida y su candidatura. Trata sobre esos temas. Interesante porque da situaciones políticas
entonces de su vivencia también, cómo es que ha vivido con su padre, su familia, cómo han sido su familia, pues de dónde venía su familia, ¿no? Más tarde publicó sus célebres novelas, Los cuadernos de Don Rigoberto, 1997, La fiesta del chivo, 2000, El paraíso en la otra esquina, 2003, Travesuras de la niña mala, 2006, El sueño del Celta, 2010, El héroe discreto, 2013. Obviamente que tiene más novelas, pero solo que estas son las más conocidas, las que más se leen. De los premios literarios recibidos por Mario Vargas Llosa destacan Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, Premio Planeta 1993, Premio Cervantes 1995 y el Premio Nobel de Literatura 2010. Decía que tal vez no ganase el Premio Nobel de Literatura. Yo fui uno de los que también planteaba de esa forma cuando enseñaba en las academias. Sin embargo, cambió, academias preuniversitarias, porque su forma de escribir era diferente, ha cambiado bastante, radicalmente su situación. Pero también los premios Nobel de Literatura, en su mayoría de veces, y casi en todas, un 90%, un poco más todavía, se les da ya a escritores con bastante recorrido literario y ya de bastante edad. Bien, características de la novela de Mario Vargas Llosa. Centrados por lo general la urbe, en la capital. Urbe, es decir, todo lo que es el centro de una capital, de una ciudad. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, en Arequipa, sería solamente el centro, unas partes un poco más alejadas, pero luego no escribiría, por ejemplo, Socabaya, Pequeña, Tabaya, esos lugares no escribiría Mario Vargas Llosa. Los, los temas que predominan son políticos. Los personajes son con profunda psicología, es decir, se introducen en el pensamiento de cada personaje. Saltos constantes de tiempo. Esto quiere decir que los tiempos no están cronológicos, como se diría en la línea del tiempo, sino primero empieza con, pongamos, en el año 2000. Un ejemplo claro es justamente el pez en el agua. Primero habla de su infancia, va al siguiente capítulo y está hablando ya de 1900. Él había nacido en 1930, más o menos 1940, 1950, él estaba, hace su primer relato. Y en el siguiente capítulo del pez en el agua habla de 1990, o sea, es de los saltos constantes en el tiempo. Uso del lenguaje coloquial y soez. Eso también es característico del boom latinoamericano. Ese lenguaje soez, las malas palabras, pues, ¿no? Eso bastante utilizan el boom latinoamericano. Entonces, leer Los Cachorros. Nos narra la tragedia del alumno Cuellar del colegio Miraflorino Champañá. El autor nos describe cómo era Cuellar. Era tanconcito, pero no sobón. La primera semana salió quinto, la siguiente tercero y después siempre primero, hasta que se produjo ese fatal accidente. Es a partir de allí que empezó a flojear y sacarse malas notas. Un día después del entrenamiento de fútbol, se fueron a bañar de costumbre. ¿Cómo de costumbre? Galo, Cuellar, Potpot, Ingolo y Mañuco. El danés Judas entró al baño. Todos escaparon por la ventana, menos Cuellar. Judas dio un mordisco en el órgano genital de Cuellar, castrándolo. Ese accidente en la vida de Cuellar va a cambiar la conducta del aplicado alumno. Sus padres aceptaban todos sus caprichos. Los profesores lo aprobaban a pesar de su bajo rendimiento. Se vuelve sumamente agresivo con sus alumnos y no permite que le llamen Chulita Cuellar. Así empiezan a decirle al inicio, a después se le queda también. Cuando Cuellar llegó
En la etapa de la adolescencia, la conducta era insoportable. Sus amigos empezaron a tener enamoradas, pero Cuellar no logró tener enamorada, sumiéndose en la soledad, en la violencia, como resultado de su impotencia. Un día Cuellar conoció a Teresita Rarte, se enamoró perdidamente, se volvió nuevamente sociable, y su vida cambió en forma positiva. Tras su desgracia, Teresita se enamoró de otro. Cuellar, al enterarse de esto, casi se volvió loco y volvió a caer en la depresión. Lo iba consumiendo poco a poco. Sus amigos habían cambiado mucho en sus vidas. Cuando Chingolo regresó a Estados Unidos, casado con una gringa y con sus 2 hijos, Cuellar ya se había ido a la montaña. En realidad, a sus amigos de la vida les sonrió. En cambio, a Cuellar, un triste final. Se mató en su automóvil en las curvas de Pasamayo. Este relato que hace Mario Vargas Llosa, sobre todo, es de la clase alta, la clase burguesa media, la clase burguesa media. Es decir, en la pirámide tenemos los burgueses y o los capitalistas y los obreros. Y arriba tenemos justamente esa descripción en todo su relato de los cachorros. Nos habla, es más, mira, comienza todavía el colegio, del colegio Miraflores, allá en Lima, es un distrito donde viven personas, tienen un buen estatus económico. El colegio Champañán es justamente uno de esos. Entonces, ahora, sobre estas actividades, en el formulario, ustedes tienen que realizarlas. Y al momento de hacer el formulario, ya les pedirá si van a bajar en imagen. Es más, pueden hacer en Word, los que pueden hacer en Word y bajar ese documento en vez de una imagen. No hay problema, eso les piden el mismo formulario, les va a pedir cómo hacer esas actividades. Puede ser en imagen o puede ser en Word, no hay problema. ¿Listo? Igual estos también, esto ya les pide a la vista, les va a pedir cuando estén haciendo el formulario. Y como saben, sobre el cuestionario solo tienen que marcar. Chicos, como les voy repitiendo, si desean, yo voy a hacer una escuela de verano, principalmente de matemáticas y lenguaje. Obviamente de matemáticas va a estar a cargo de otro profesor. ¿Listo? Muy bien. Chao, chao. Cuídense hasta la siguiente clase.